Buenos días, retomamos nuestro espacio de arquitectura más sociedad. En esta ocasión hemos querido invitar a un colega profesional destacado en su país. Él es del país de Colombia. En esta ocasión se encuentra en la ciudad de Cartagena, de donde tendremos un contacto virtual para poder hablar sobre los proyectos realizados por su persona, los trabajos que él viene realizando a través de algunas instituciones de lo que es esta ciudad, de este país, más que todo lo que es el espacio público. Bienvenido, arquitecto Mauricio Torres. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? Listo. Muchas gracias en realidad por la invitación. Y bueno, pues comienzo diciendo que, pues sí, como presentaste, Diego, soy arquitecto de la ciudad de Cartagena. Llevo ya varios años en la práctica y pues haciendo proyectos de diferentes tipologías, diferentes envergaduras también. Y en esta ocasión, por medio del estudio que tengo aquí en Cartagena, que se llama Contextual, voy a presentar los proyectos que hemos realizado en los últimos años y puntualmente voy a mostrar también al final tres proyectos que son una línea bastante interesante que he estado realizando, que he estado trabajando, que tiene que ver con proyectos comunitarios. Aunque bueno, se han hecho otros, pero voy a mostrar estos que tienen que ver con espacio público. Hay uno construido y un par que todavía pues van a iniciar construcción. Entonces, digamos que esencialmente Contextual, que tiene unos 4 años de fundada más o menos, un poco más, trabaja sobre la conceptualización y el diseño de arquitecturas para la transformación del territorio. Y esto a través de unos procesos donde hay diálogos, hay co-creación y una facilitación metodológica pues para llegar al abordaje de los proyectos. Este primer proyecto que les voy a mostrar es un proyecto de recuperación de un espacio público que estuvo abandonado mucho tiempo. Se llama Parque Espíritu del Manglar, ¿sí? Espacio público. Y este es un proyecto que su ubicación es bastante privilegiada. Está justo al lado del Centro Histórico de Cartagena, que es pues, mundialmente reconocido por toda su arquitectura colonial, etcétera. Pero también está en el borde de la laguna del Cabrero, con un patrimonio pues no es un patrimonio catalogado por la UNESCO, pero es un patrimonio medioambiental, porque todo esto tiene que ver con el ecosistema manglárico. Entonces, bueno, digamos que para ponerle un poquito en contexto, Cartagena es una ciudad que tiene una ciudad costera en el Mar Caribe, y el Caribe colombiano, pues, y tiene una serie de cuerpos de agua dentro de la ciudad que la permean y unas ciénagas, unas lagunas. Entonces hay todo un sistema de cuerpos de agua interior que conectan el Mar Caribe con el interior y crean un circuito súper interesante. Entonces este proyecto, aquí donde estoy señalando, se ubica en ese borde de la laguna del Cabrero, que se llama así, y el centro histórico. Entonces, un poco para contarles, este sitio se llama Chambacú, que por muchos años fue un sitio marginal. Había una pobreza extrema, pero en los años 70 comenzaron a hacer bueno, ya comenzaba a verse el movimiento del turismo. Y pues claro, como estaba al lado del centro colonial, del centro histórico, se comenzó a plantear reubicar toda la gente que vivía ahí a otros barrios y hacer un desarrollo de esa parte que se llama Chambacú. Estas son unas imágenes de aquellos años en donde pues se ven unas casas, algunas cosas no tan bien construidas, aparecían estos cambuches. Y si te das cuenta, a un lado de la imagen esta, al lado izquierdo, se ve un pedacito de la muralla y hacia el fondo, en el centro, se ve una iglesia que es la Ermita del Cabrero, es una iglesia de la época republicana. Entonces, todo esto, digamos que pues en ese tiempo se movió a la gente
duró varios años en realidad, todo el reasentamiento, y ahí quedó un lote vacío por mucho tiempo, hasta que en los años 90, finales de los 90, comenzaron a hacer unas propuestas y tal, y a principios del 2000 crearon un primer parque del Espíritu Manglar. Este parque, esta es una de las estructuras de ese momento, que quedó, pero el parque entregado en el 2003 prácticamente no funcionó. Tenía unos recorridos, unas cosas, pero un poco lo que recuerdo y lo que ha quedado como registrado en noticias es que no tenían actividades como tal, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera contribuyó a que la gente no lo visitara. La vegetación no estaba tan grande, eran puros setos, entonces pues bueno, contribuyó un poco a que la gente no lo visitara, se llenara de inseguridad, y poco a poco se fue degradando, y de hecho lo fueron desvalijando, tanto así que el parque lo cerraron para evitar problemas de seguridad, que la gente no se metiera, etcétera, hasta que en el año 2014 más o menos, bueno, estas son imágenes del sitio en el 2014, cuando se hace un llamado a hacer propuestas para recuperar el parque Espíritu Manglar. La línea que había del parque para la recuperación era esencialmente una ruta de la identidad. Ese fue como uno de los puntos que generó la intervención o la recuperación del parque. Entonces, revisando un poco ese, entre comillas, programa arquitectónico de hacer una ruta de la identidad, la propuesta mía o del estudio fue crear espacios con actividades diferentes que pudieran atarse a través de esa ruta de la identidad. Entonces, claro, al visitar un poco este sitio, pues se encuentra de esta manera. Había unos puentes, están totalmente desparchados, había cosas que la naturaleza creció tanto que no permitía ver. Había mucha contaminación, pues mucha basura, etc. Entonces, nada, cuando comenzamos ya a sentarnos, a comenzar a trabajar, apareció este texto del libro de Julio Cortázar, que dice: porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente. Esa fue una frase que pues, siempre, digamos que traigo al hablar del proyecto, porque en eso es como el éxito del proyecto. Tú puedes hacer una propuesta muy estéticamente muy linda, pero si la gente no lo utiliza, es como si nada, como si no estuviera, de alguna manera. Entonces el propósito fue reactivar eso, crear de alguna manera no solamente las estructuras arquitectónicas, sino estructuras que pudieran albergar actividades y que la gente pudiera desarrollarlas ahí y que tuviera movimiento. Entonces, pues un poco atado a eso y a cómo estaba el sitio, comenzamos a utilizar este prefijo re para llegar a recuperar, reactivar, revincular, revitalizar. Y claro, era un espacio de lo que llaman los paisajes heridos. Estaba totalmente herido este paisaje, y pues la idea era revitalizar. Entonces, este es una de las plantas del proyecto. Digamos que es una planta general, aunque el proyecto tiene una segunda fase, pero digamos que la intervención se hizo en estas 5 islas, en donde se dividió por, de alguna manera, temas de ejercicio físico, de cultura, otro que es más de tertulia, más o menos así la llamamos, otra que era de niños, para los niños pues, y había otra que era un mirador, que desafortunadamente ahora está como cerrado por tres. En este plano te puedo indicar que más o menos se ve, no sé si alcanzas a ver mi cursor, pero se ve, esta es la vía que conduce al centro histórico, ¿sí? Y esta es una plazoleta de acceso.
que tiene, le creamos un gran portal o un gran umbral de acceso que indicara ese acceso, porque antes no lo había, antes pues, no se sabía por dónde acceder al sitio. Y a partir de ahí se comenzaron a reactivar y a hacer todos estos puentes. Hubo una parte que fue como descubrimiento, porque ya había algo y fuimos descubriendo algunos senderos, fuimos encontrando algunas cosas que no se habían detectado desde el inicio, pero bueno, ahí fue un proceso de que se planteó algo inicial, pero que en la medida que se iban descubriendo cosas en la ejecución, se fue ajustando un poco, no mucho, pero bueno, sí hubo varios ajustes por cosas que se fueron encontrando que no se veían por la misma naturaleza. Entonces, espera, paso otra vez atrás, contándote que esta era pues la primera isla como de ejercicio físico, donde pues había una estructura, tratamos de manejar estructuras muy livianas, principalmente a la percepción, a la vista, no fueran como tan pesadas y tal. Entonces, así aparece como esta estructura, que en realidad es muy liviana porque se hizo en fibra de vidrio, y que prácticamente se posa en 3 puntos sobre el suelo. Ahí, bueno, en principio no tenía ese cerramiento en vidrio, pero bueno, después por unos temas que solicitaron, se hizo. Abajo está como el despiece de esos ventanales. Y pues nada, aparecen estos dibujos que son de las mismas estructuras que hay en el parque, de las nuevas pues, y que de alguna manera comienzan a tener conexión con esas formas de la naturaleza o de ese ecosistema. Y es muy curioso, casi que siempre lo digo también, y es que la gente cuando ve, tanto en el proceso constructivo como después, los obreros que iban haciendo la obra y que iban viendo cómo iba quedando todo, entonces ellos de alguna manera especulaban a qué se parecían estas estructuras. Entonces hablaban de que había estructuras que parecían hojas, que parecían el mismo manglar, etcétera. Es bien curioso esas asociaciones que hacían, y me parece súper divertido en realidad. Entonces, esta es una vista aérea del proyecto ya construido, pues, en donde se ve lo que les estaba contando, el acceso en la parte de abajo, que es una plazoleta entre zona dura y zona blanda, y ese acceso pues comienza, es como ese umbral que te lleva, que te saca de la urbe, del sitio, del ruido de la urbe, a este ecosistema de manglar, en donde casi que no se escucha el sonido de los vehículos, o sea, es como entrar a otro sitio. Entonces, este proyecto que tiene una serie de canales, bueno, esta es la entrada, el acceso, pero voy a pasar un momentito atrás otra vez. Te decía que estos, pues hay unos canales que conectan a la laguna del Cabrero y que hay un intercambio siempre de agua. En estos canales hay unas partes que están habilitadas para que la gente pueda navegar. Evidentemente por algunos temas de nivel, hay unos puentes en donde no se puede pasar por debajo, pero hay otros que sí. Entonces se crea un circuito, y de hecho dentro del mismo parque hay unas pequeñas lagunitas, como por ejemplo esta que se ve acá donde estoy indicando con el cursor. Entonces, bueno, digamos que ahí no solamente es un parque que se puede recorrer peatonalmente, sino también por el agua. Entonces, te decía que este es la entrada del parque. Bueno, esto cambia un poquito porque lo han pintado, etcétera, pero bueno, esencialmente es esto. Estos son un poco los puentes, los senderos que hay. Esta es, bueno, la estructura, el dibujo que había mostrado hace un rato. Siempre, la idea siempre fue como que estas estructuras estuvieran dialogando con la naturaleza, y de hecho los árboles que hay, ninguno se tocó, casi que toda la intervención fue moldeándose a los árboles que había. Sin embargo,
dentro de las islas, o sea, en los interiores, no había gran cantidad de árboles. Entonces los pocos que habían se conservaron. Incluso había unos que estaban un poco enfermos, entonces se revitalizaron un poco. Esta es lo que se ve, es la parte de la isla cultural, que de alguna manera se llama así, donde pues siguen los recorridos, los senderos. Está el módulo de zona de lectura. Este es un teatrino que también hacía falta, digamos, en la ciudad, un sitio para realizar, un sitio público, pues, para realizar actividades culturales abiertas y de una congregación bastante importante. Estos sentados le caben unas 400 personas más o menos, 350, perdón. Entonces es un sitio que digamos que alberga bastante gente. Esta es otra vista de la isla cultural. Esta es una vista de los canales interiores. Entonces, pues, todo esto comenzó a recuperarse, ¿cierto? A limpiarse también, porque pues tenía mucha basura. Y se hizo un trabajo de limpieza de los bordes para tener una buena definición. Si te das cuenta, nosotros no planteamos ningún canalizado, ninguna cosa de esta, todo es muy natural en realidad. En este sentido, pues, y en algunos puntos aparecen como unos balcones. En un par de puntos sirve de muelle, pero en el resto son como balcones en donde la gente se puede apreciar el paisaje, se puede sentar a leer, etc. Esa parte, digamos que es muy contemplativa. Este es una estatua de una persona muy célebre aquí. Como te decía, hay unos puntos en donde pues, pasar por debajo del puente no se puede. Esta es una de las zonas más cercanas a la laguna del Cabrero. Digamos que el nivel va entre más cerca a la laguna, menos espacio entre los puentes hay. Y bueno, esto es lo que mencionaba hace un rato, de estos balcones que salen hacia los cuerpos de agua. Una foto de la noche, porque estuvimos explorando ponerle unas luces no direccionadas hacia arriba, sino un poco más hacia abajo. Y estas luces que son rojas, no de colores como blancas ni nada de esto. Esto pues para evitar que también que los animales pues no duermen. Siempre es necesario tener en cuenta todos estos puntos cuando se trabajan en ecosistemas como este. Esta es otra vista ya, hacia el final está la laguna del Cabrero, y es el último, pues la última o la isla más próxima a la laguna del Cabrero. Y esta es pues una parte que en realidad no se terminó de realizar. Pues hay unos cambios, pero de todas maneras es esa vista, si te acuerdas, la foto que mostré al inicio, esa foto histórica donde se veía la ermita del Cabrero, esta es una vista de más o menos esa misma zona, ya con esta recuperación del parque. Entonces, bueno, y esto, digamos que ese son imágenes de este proyecto del Cristo Manglar, que de alguna manera fue polémico porque, pues claro, ha sido un parque que invirtieron y que luego dejaron abandonado, etc. Pero bueno, ahora mismo está funcionando, bueno, está cerrado por el tema de pandemia, pero ha venido funcionando desde hace ya años, pues desde que se recuperó, y sigue muy bien conservado y muy bien mantenido, que es también importante. Entonces, paso a otro parque, que es el Parque Adaptado Huellas. Este fue un parque muy particular, diría yo. Está ubicado en esta zona de Cartagena, muy cerca hacia la salida por la parte oriental, hacia Barranquilla, que es otra ciudad del Caribe colombiano. Y esto es el sitio de intervención. Este es un barrio relativamente nuevo, que se llama Alberto Uribe, Huellas de Alberto Uribe, es el nombre. Y este barrio los plantearon, comenzaron a construirlo, y luego
como es viviendo un barrio de vivienda social, aparecieron unos beneficiarios que eran o que son personas con discapacidades diferentes. Entonces, digamos que ese barrio comenzó a convertirse en el barrio de personas con discapacidades que fueron beneficiarias de vivienda. Y fue muy particular también porque había unos problemas o lo que se evidenció cuando cuando fui con el equipo en realidad, se evidenció que habían algunas cosas que no estaban muy bien a nivel de accesibilidad, ¿cierto? Entonces el primer interrogante fue, pues, cómo hacen un barrio o cómo hay unos beneficiarios de este tipo y que no tienen la infraestructura de accesibilidad para ellos. Pues ahí en el recorrido no solamente fue una visita a ver el sitio en sí, sino fue una visita a ver todo el barrio o gran parte del barrio, recorriendo a ver un poco qué había. Y asimismo fuimos hablando un poco con las personas, como viendo qué pasaba en ese barrio. Entonces, y por eso creo que tiene una connotación muy especial o muy particular, porque digamos que la propuesta o la solicitud era un parque para personas con discapacidad. Eso me pareció pues no me pareció muy, no sé cómo denominarlo, pero yo dije, no, pues todo el espacio público debe ser accesible. Entonces no puedes decir, este parque sí es para personas con discapacidad y estos no. De hecho, por ley no se puede. Entonces, la propuesta iba un poco más allá y tratar de que fuese de alguna manera sensible o sensitiva y que la gente pudiera experimentar cosas. Entonces, dentro de lo que pues, yo llamo puntos procesales, apareció un tema de registro de los tiempos, tanto en el sitio principalmente, un tema de las interacciones corpóreas o del cuerpo que ocurría ahí en el barrio y en las inmediaciones del barrio. Esto tenía que ver también cómo la gente llegaba al barrio, cómo se movía un poco dentro de él. Y tres, que tenía que ver ya con esa activar, actuar y accionar, que son formas de llegar a un diseño a partir de todo lo que ocurre en el sitio y todo lo que puede llegar a ocurrir. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, estuvimos haciendo como ese análisis de cómo era la disposición de ese lote. Entonces, digamos que una de las cosas que vimos es que fue como una manzana que quedó o que destinaron ahí en un globo para el parque, pero que estaba de alguna manera desconectada, a pesar de que estaba en el centro, como bien se vio en la imagen aérea esta o satelital, que está como en la mitad un poco de todo el barrio o de esa urbanización, pero de alguna manera desconectada cuando ya uno estaba a nivel de peatón. Entonces era tratar de conectar desde el interior del barrio hacia el parque, pero también por los extremos o por esa vía que conecta toda la cinta esta o toda la zona de los diferentes barrios que hay alrededor de esto. Y evidentemente cómo entra uno al parque. Entonces, a partir un poco de esto, el tema de registro de los rastros en el tiempo acudió a ver qué había pasado antes de que se construyera ese barrio. Menos mal, y como te decía anteriormente, el barrio es relativamente nuevo, así que sí pudimos encontrar unas fotos en donde no estaba el barrio. Y lo que vimos fue una serie de huellas, de senderos, de caminos, que iba como dejando la gente en la medida que fue pasando, y eso comenzó a trazarnos una serie de como indicios y de vectores de cómo llegaban al barrio o cómo se movían en ese sitio. Y a partir de eso, bueno, fueron saliendo unas líneas y fueron saliendo una serie de espacios que se convirtieron en estos dibujos bastante abstractos en realidad, pero que luego llegó a ser una planta arquitectónica entre
entre el paso de llegar a esta planta arquitectónica y estos dibujos, hubo una serie de diálogos con la gente. Entonces fue bien curioso o fue interesante que cada grupo de personas pedía un espacio. Es decir, los adultos mayores pedían su espacio, los jóvenes pedían su espacio, los niños pedían su espacio, los adultos también pedían un espacio. Entonces, era como, había muchos espacios por grupo etario. Entonces, la idea era cómo conectar todo esto y que en realidad fuera una convergencia intergeneracional. Pero aún así, todo este tema de la experimentación teníamos que también solucionarlo con una serie de elementos. Y una de las cosas que hicimos fue marcar unos límites laterales de vegetación, que son los que se ven a los lados, y comienza, digamos que a aparecer, bueno, estos caminos, y dentro de los caminos van apareciendo como burbujas, pues, y ahí se van creando una serie de diferentes espacios con diferentes actividades. Bueno, una de las cosas también que solicitaron prácticamente todo fue una cancha. Entonces, la cancha era uno de los elementos del parque más sagrados. O sea, había que poner una cancha. Y ahí está la cancha. Entonces, cuando comenzamos a mirar un poco cómo se recorría todo el proyecto, una cosa que comenzamos a darnos cuenta es que había todo un recorrido perimetral, ¿sí? Y que obviamente conectaba un poco estos espacios con las diferentes actividades, pero nos dimos cuenta que en tiempo no era suficiente. Entonces había que crear un poco más de recorrido o de tiempo de recorrido dentro del proyecto. Y es así como aparece este elemento que está como inserto casi que en la mitad del proyecto, este elemento que no solamente ayudó a aumentar el tiempo de recorrido, sino también a cambiar un poco el plano, el nivel, el plano de caminar, haciendo, pues es una rampa, pero de alguna manera también es un puente. Entonces este es un elemento muy curioso dentro del proyecto porque le cambia un poco el nivel. La gente comienza a tener una exigencia en tratar de subirlo y obviamente de bajarlo, pero también comienza a crear una visión diferente del proyecto. Estas son unas imágenes de cuando se estaba construyendo. Esto, bueno, más bien, bueno, sí, este es un espacio de reunión en realidad, en donde puedes converger muchas de la gente, de las personas. Pueden estar congregadas o pueden estar sentadas cada uno en unas bancas que se generaron en las bases de estos elementos, que es una pérgola. Y aquí se ve un poco de esa rampa que te comentaba hace un momento. Estos son las graderías con pues, una cubierta liviana y transparente, que la idea también era que creciera vegetación encima. Hasta ahora pues no ha crecido, pero bueno, igual el proyecto lleva construido un año o algo así. Esta es la cancha. Este es un poco el espacio de transición entre el parque y ya el barrio como tal. Digamos que también siempre fue como un tema de que siempre estuvimos pensando como, bueno, cómo conectamos, que no sea tan lleno, pero que sí se sienta, que no se sienta tanto ese cambio abrupto de estoy en un andén, me bajo y llego a un parque, no, sino más bien una continuidad. Esto es una foto baja en la parte inferior del puente o de la rampa. Entonces, esta rampa en la parte de abajo se puede recorrer, ¿sí? Pues, se calculó de tal manera que por arriba uno pasa, pero pues por abajo también no hay ningún problema, en algunos puntos obviamente. Y en los otros espacios que comienza a bajar la altura, que no se puede atravesar, comienzan a configurar estos espacios
que son como más, de alguna manera más reservados, pues. Entonces, y delimitados, ¿sí? Entonces, esta delimitación también nos ayudó a que hubiera una frontera con la vía, que es una vía de alguna manera rápida, que ahí se ve un bus de transporte público. Entonces esa vía es un poco pesada en realidad. Entonces también hacer una frontera para el parque. Esto es desde el frente, se ve más o menos así, pues ahí se aprecia un poco este elemento de la rampa, allá atrás se ve, nosotros lo llamamos lirios, que fue las pérgolas estas grandotas, entonces más o menos ahí se ve un poco pues el efecto que da el sol ahí con la pérgola. Y bueno, esta es una imagen ya con la gente utilizándolo, que me parece pues interesante, y es bien curioso que algunos espacios comienzan a tener, la gente comienza a utilizarlo como ellos así lo hacen, o sea, es como muy orgánico. Y hay cosas que uno evidentemente no había pensado. Entonces ve que la gente comienza a aglomerarse en algunos puntos, por ejemplo, de la rampa o este puente. Entonces, bueno, ellos, ese tema del uso de cada espacio comienza a ser un poco más de las personas que de uno que estuvo como creando un poco esto. Bueno, aquí vamos a pasar un poco a un proyecto más que no es exactamente espacio público, pero sí es un proyecto público, institucional, que es un centro cultural. Esto, bueno, queda ubicado en este punto también muy cerca de un canal de agua, que también tiene manglar, etcétera, y de alguna manera cerca del centro histórico. Entonces, el espacio donde se creó, donde se planteó este proyecto es bastante grande en realidad. Aún así, la propuesta que planteamos fue condensar, o hacer un edificio un poco más compacto, y por eso tiene 2 pisos, para brindarle el máximo espacio exterior a la gente. Esta es una foto donde pues, bueno, se ve el proyecto, todo el tema de manglares. Ahí al fondo se ve pues, el centro histórico y más allá el mar. Entonces, bueno, un poco todavía no se ha terminado de construir, pero bueno, ya digamos que el edificio está construido y está funcionando. Falta un poco el resto de cosas. Pero la idea siempre fue ocupar lo menor posible del lote, para que pudiera haber un espacio exterior y que el espacio interior de alguna manera podría fugarse hacia afuera o expandirse hacia afuera. Estas son plantas del proyecto. Son 3 módulos, ¿sí? 3 módulos conectados, en donde hay una zona de exposición, una zona de danza, una sala de danza, un auditorio, una ludoteca, y una zona que es como una biblioteca digital. Esto del edificio, aparte del tema de servicios y de administración, etcétera. Pero esencialmente ese es el programa. Y pues aparte, siendo un tema cultural, entonces comenzamos a crearle también unos escenarios que permitieran las actividades culturales al exterior, ¿sí? Por eso hay unas plazoletas, por eso hay un teatrino. Esta es como la segunda planta, ¿sí? Ahí se ve un poco el auditorio, en fin. Bueno, unos parqueos, un poco el proyecto, para contarte un poco más del proyecto. Había también una zona un poco más lúdica, a niños y adolescentes, y también se planteó un skate park. Entonces, bueno, esto es un poco el proyecto. Bueno, aquí hay siempre algunos debates con respecto a cosas que ocurren en la obra, pero bueno, esencialmente este es el proyecto, que conserva los 3 módulos, y
Y pues bueno, esta estética que busca ser un poco, de alguna manera, muy limpia. Pues. Estas son otras fotos como ya del acceso un poco. Entonces son estos 3 volúmenes que se van como imbricando y conectando unos con otros. Ya hacia el interior hay una panorámica tremenda. Entonces, claro, desde el interior siempre la idea fue que el usuario que esté utilizando la edificación siempre de alguna manera esté en contacto con el exterior y con ese paisaje de manglar. Evidentemente, pues bueno, allá aparecen los edificios que están un poco más allá, pero claro, casi que en el entorno más cercano está todo esto alrededor de manglar. Esta es una vista de la sala de danza. Es una sala, pues bueno, muy abierta también. Hay una zona donde los vidrios son unas puertas que se abren y pueden hacer actividades afuera, muy también cercanos al manglar. Y estas son algunas vistas, o sea, algunos ventanales que aparecen en el proyecto también, siguiendo esa misma línea, conectando con la naturaleza. Y bueno, ese es este proyecto del Centro Cultural. Bueno, de ese proyecto, bueno, hay otros elementos que son más digamos que también se hace un aporte, y me devuelvo un poco al tema bueno, en esta imagen, al fondo un poco se ve ese teatrino que pues, permite actividades en el exterior. Y de hecho, en la entrada se crea también una plazoleta en donde de alguna manera puede haber cierto tipo de actividades también de índole cultural. Entonces, digamos que todos estos proyectos que he mencionado, todos han sido públicos, financiados por la parte pública. Y ahora les voy a comentar también de estos proyectos que no son, aunque son de espacio público, no todos, o prácticamente ninguno, no, hay uno que sí, no todos han sido aportes de la parte pública. Estos más bien vienen de procesos comunitarios, de también empresas que por responsabilidad social hacen las inversiones o promueven estos proyectos. Y por eso, bueno, son parques comunitarios. Los agrupé en un solo, sí, pero voy comentándoles un poco. Este primer proyecto que les voy a mostrar, que está construido recientemente, es hecho en un corregimiento que se llama Isabel López. Eso es cerca a la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Y bueno, cerca de un municipio que se llama Sabanalanda. Entonces, este es un proyecto que nace por una empresa que quiere hacer pues, una inversión social que se llama, bueno, es una compañía que maneja hidrocarburos y todos estos temas. Y el aliado de ellos, el aliado social, se llama, y lo tengo que nombrar porque bueno, es parte importante y estructural del proyecto, se llama ACD Consultores. Ellos fueron los que, digamos que manejan, ellos manejan todo el tema social, y entonces, bueno, ahí me llamaron para este proyecto, que era el parque principal de Isabel López. Entonces, este es un corregimiento, y cuando yo hablo de corregimiento es un asentamiento humano muy pequeño. Esto tiene, si no estoy mal, tiene como unos 2.000, 3.000 habitantes, más o menos. Es muy pequeño en realidad, digamos que es un pueblecito. Entonces este era su parque principal, que estaba vuelto nada. Era, como ven ahí en la foto, un medio tierrero. Entonces, pues bueno, esa era una de las cosas del proyecto, recuperar el parque y tratar de mejorarlo lo máximo posible. Una de las cosas y que fue el reto era el presupuesto. El presupuesto fue muy reducido, pero bueno, ahí con la empresa ACD, bueno, pudimos lograr que se ejecutara el proyecto bastante bien. O sea, se logró hacer
un proyecto bastante interesante. Entonces, estos procesos comunitarios son participativos, por eso de alguna manera son territorios democráticos, en donde no hay estrictamente una imposición, o en realidad no la hay, no hay una imposición de vamos a hacer esto aquí, sino donde ven en comunidad, ¿qué podemos hacer con este dinero? Hay un dinero aquí, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, claro, la comunidad dice, bueno, vamos a mejorar el parque porque el parque es el sitio donde pues se agrupa toda la gente y es un espacio que necesitan los niños, etcétera. Entonces, a partir de eso, listo, se priorizó el parque y se comenzó con estos talleres para saber un poco qué hacía la gente y qué le gustaría hacer en ese parque. En estos procesos, siempre de alguna manera se va explorando algunas cosas dependiendo de la comunidad. En nos sentamos y la gente, en los diálogos, la gente comenzó a pintar, hacer esquemas, y estos dibujos que estoy mostrando lo hizo la misma comunidad diciendo queremos este tipo de cosas en el parque, queremos que haya esto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese diálogo, y para que quedara también un poco la evidencia, ellos hacen estos dibujos que nos sirven a nosotros para organizar el diseño. Y de alguna manera organizar desde lo conceptual hasta llegar a lo más específico, aunque esto sea de alguna manera específico. Entonces, claro, la gente solicitó varias cosas, que si eran bancas, las bancas debían ser sin espaldarates, por ejemplo, que no estuvieran en el centro, que el centro estuviera lo más libre posible, etc. Entonces ahí se planteó este esquema de mejoramiento, porque en realidad es un mejoramiento, no puedo decir que es un diseño de cero, porque no lo es. Entonces se fueron haciendo ajustes para que la gente pudiera no solamente sentir el cambio, sino sentir el cambio que ellos quieren o que ellos buscaban. Y en función de eso se liberaron algunas cosas, o sea, se quitaron, fue más un tema de quitar, de remover y de organizar, ¿sí? Entonces, bueno, este es un antes y un después. Creo que la imagen no está muy buena, de calidad, pero abajo era lo que habían estas estructuras enormes, o este juego infantil en concreto, que es una cosa, yo cuando lo vi me asombré bastante, pero bueno, esto no lo intervenía desde hacía como 20 años o más, no, más de 20 años en realidad, como 25 años. Entonces se encontraban estas cosas que fuimos demoliendo para liberar ese espacio. De hecho, hubo un proceso de reuso de algunas piezas de estas demoliciones, de reutilización de los escombros para hacer otras cosas. Pero bueno, el parque en realidad es una intervención muy, que yo diría liviana, de mejoramiento, y se insertaron en algunos elementos para que la gente pudiera utilizar el parque. Bueno, esta sigue siendo un antes abajo y un después arriba, y estas sí son las dos después de la intervención. Entonces se pudo pues cambiar algunos pisos por gramas naturales, o sea, el tema de texturas de pisos se pudo trabajar. Se abrió un espacio para que la gente pudiera dibujar, o pudiera, o sea, los niños pudieran dibujar, y por eso está el mural allá al final, ese mural que se ve como unos niños dibujados. Eso fue parte de lo que hicieron los niños. Lo que se ve un poco más hacia acá, en la foto de arriba, pues, es participación de la comunidad. Entonces, la co-creación es un aspecto dentro de la participación comunitaria, pero al final también la comunidad participa en la ejecución. Eso crea una serie de apropiación del mismo espacio público. Es un poco la idea. Entonces, pues bueno, ese fue el proyecto de Isabel López, que es un proyecto comunitario. Aquí pasamos, bueno, volvemos a Cartagena. Esto es, esa zona que señalo es una de las zonas, bueno, casi toda esta es una zona que es contigua
la Ciénaga de la Virgen, se llama así, que es uno de los cuerpos de agua, una de las ciénagas más grandes, de hecho, de la costa Caribe. Creo que es la segunda, si no estoy mal, de la costa Caribe colombiana, claro. Y está en Cartagena, ¿sí? Esto es parte de Cartagena, de una zona muy pobre en realidad. Y la zona que señalo en la imagen se llama el barrio Pozón, que también es uno de los barrios más grandes de Cartagena y que también hay unos índices de pobreza altos y de informalidad. Entonces, este es un tema también muy interesante porque de hecho, en las ciudades latinoamericanas hay mucha informalidad. Eh, entonces, ¿cómo uno combate o cómo uno llega a intervenir en estas zonas que han tenido unos desarrollos urbanísticos orgánicos, desarrollos entre comillas, si se puede decir, pero unos crecimientos más bien del territorio que casi que no se ha podido controlar, y no es tratar de controlarlo, sino de amoldarse un poco a estas configuraciones. Entonces, aparecen dentro de estos crecimientos, aparecen espacios que han sido conservados por las comunidades para tenerlos de esparcimiento. Es bien interesante porque de alguna manera uno detecta que hay una conciencia de tener o de dejar un espacio público para la recreación, para el esparcimiento, lo que sea, y no todo es invadir. Entonces, aquí este es un acercamiento de uno de los proyectos que se está trabajando, pues, ya se trabajó en realidad, está próximo a iniciar construcción, el proyecto ahora mismo, pero bueno, en breve, yo creo que, no sé si en 2 semanas más o menos, o menos, va a iniciar construcción. Pero bueno, más allá del proyecto en sí, lo interesante es el proceso. Uno llega a estos espacios en donde aparentemente hay un desorden, pero la gente, de alguna manera, las personas de la comunidad comienzan a tener sus lógicas. Este es otro de los espacios del que voy a hablar, que está muy pegado al anterior que les mostré. Bueno, son dos proyectos y que son unos espacios muy pequeños para desarrollar. Pero, como les había dicho, es interesante que esto ha sido casi que protegido por la misma comunidad, por los mismos vecinos, para que no sean invadidos y que los niños y la gente tengan su esparcimiento. Entonces, un poco también lo que se hace o una de las cosas que se hace en el estudio es facilitar estos procesos de participación y de co-creación. Se tiene la experiencia y se está haciendo proyectos de estos. Entonces, casi que es seguir un poco estos puntos que yo estoy colocando acá de implementación estratégica, en donde hay unos participantes, no solamente es la comunidad, hay una serie de personas, de actores alrededor de esto, de la sociedad civil, del Estado, incluso empresas privadas. Todos comienzan a tratar es un llamado a que todos comiencen a participar en estos procesos. Así sea el proyecto muy pequeño, siempre debe haber unos actores, unos aliados, y se pone en función unos mecanismos para que la gente comience a tomar unas decisiones, comience a decidir, comience a proponer también qué se puede hacer con esos espacios. Estos procesos estos procesos de participación no son de socialización. Es una de las cosas que yo siempre digo, y de hecho en la academia he tenido la experiencia de estar en la academia dirigiendo algunos talleres y en cátedras. Y cuando hablamos de participación siempre digo, esto no es de socializar, porque socializar no es hacer que la comunidad participe, sino es que tú le estás entregando ya un producto que ellos deben aceptar de alguna manera o hacer ajustes eventualmente. Pero si uno quiere un proceso desde la base de la pirámide y que conduzca como a esa democratización del espacio, entonces
hay que hacer estos procesos participativos de una buena manera, en donde realmente la gente sea parte y bueno, decida. Entonces, dentro de esas didácticas de participación, un poco como el anterior proyecto, donde la gente comenzó a dibujar para expresar algo que querían, en estos también aparece un tema de mapeo, ¿cierto? La gente comienza a mapear qué ocurre aquí, qué pasa aquí, quiénes transitan por acá, dónde se reúnen, comienzan a hablar de actividades, y hay todos unos mecanismos en donde los diálogos son enriquecimiento para el proyecto, ¿cierto? Entonces, bueno, aparecen estos dibujos que hace la gente, donde uno entrega unos mapas a ver, y a veces la gente, hay veces que se dice que las personas no se ubican, que no leen bien los mapas, y sí, eso ocurre, pero también es interesante cuando la gente comienza a detectar esas cosas en un mapa, ¿sí? Comienza a comienza a decir, sí, por aquí ocurre esta cosa, por aquí ocurre esta otra, etc. Y lo otro que ocurre es comenzar a notar diferentes alternativas que puedan ocurrir en ese espacio. Entonces son como momentos dentro del proceso de participación. Uno es como ver la situación, otro es ver esas debilidades, las fortalezas, comenzar a proponer, etcétera, y comienzan a en ese diálogo, en ese intercambio de información, en esa ida y venida, aparecen también dibujos que hacemos nosotros como facilitadores, en donde comenzamos a explicarles cosas que son de alguna manera más técnicas. Tratar de decirles, miren, ustedes quieren una cancha de fútbol, pero la cancha no cabe, porque miren estas medidas, y este es como un ejemplo de esa pedagogía, si se puede llamar así, que se hace para que las personas comiencen a entender qué cabe en el espacio. Y luego aparecen estos dibujos también que son un poco virtuales, en donde la gente o las comunidades han comenzado a enumerar o a listar una serie de cosas, de componentes para el proyecto, y que uno los coloca en este tipo de presentación, ¿sí? En donde dice, mira, aquí va esto, aquí este componente que ustedes dijeron, aquí este otro componente que ustedes dijeron, y hasta la gente puede decir, oye, me dicen como, pero esto no queda tan bien ahí, o mejor reemplacemos por tal otra cosa. Y ahí hay un diálogo súper interesante y súper enriquecedor, como he dicho, para llegar a poder tener ya un proyecto, un diseño, y poder llegar a estas visualizaciones, que igual son visualizaciones. Algunas cosas son representativas, porque siempre estos proyectos, hasta que no se ejecuten, no dejan de estar un poco abiertos, ¿sí? Es lo que, es decir, en estos proyectos no es un tema de imprevistos de obra, sino más bien un espacio para que la gente pueda seguir decidiendo sobre cosas que ya no son tan radicales o que no afectan en gran medida los presupuestos, sino que pueden cambiarse para, o están abiertas para que ellas puedan intervenir en la obra, ¿cierto? Por ejemplo, son las imágenes. Esa imagen del mural es totalmente representativa, pero lo que quiere ilustrar eso es que pues, la gente va a hacer un mural ahí. ¿Que va a ser ese? No, seguramente no va a ser ese. Pero entonces ahí vamos siempre indicando cosas, pero bueno, como es llegar a estas imágenes. Este es otro de los proyectos, bueno, del otro sitio que les mencioné o que mostré ahí hace un momento. Este es el otro sitio que ya es más parque que cancha, en donde esencialmente todo gira en torno a un juego infantil. Entonces, bueno, el elemento pérgola que siempre aparece con el otro,
Hay unas bancas, hay una parte para ejercitarse, ejercicio para los adultos mayores y, como había dicho, como lo central es ese sitio para los niños. Entonces, en este parque, pues sí, la gente, recuerdo que decía que quería un sitio para los niños, que como al lado de este parque hay una cancha que está pues de alguna manera en buenas condiciones y no hacía parte del proyecto. Entonces ellos decían, bueno, eso es para los jóvenes, allá está. Entonces fueron de alguna manera determinando ese alcance de los componentes del proyecto. Y pues bueno, se llegó a este resultado. Y bueno, estos son los proyectos que quería mostrar, o les quería mostrar a todos, que digamos se han trabajado y se están trabajando. Y como de pronto dije al inicio o en alguna parte de la presentación, estos proyectos, aunque pues, tengan cierta estética, que pues a algunos les gustarán, a otros no, ya es otro tema, hay algo interesante y es, en los últimos proyectos es cómo desarrollar estos procesos participativos, estos procesos comunitarios, estas facilitaciones para que la gente pueda llegar a tener unos mejores entornos y también tenga una apropiación y empoderamiento de estos espacios públicos que se están recuperando. Y en el otro sentido también un poco estos proyectos que pues, de alguna manera dialogan sea con lo programático o con el ecosistema. Por ejemplo, el Parque Espíritu Manglar, que digamos que es curiosamente uno de los proyectos, es uno de los parques más grandes de Cartagena. Tiene ahora mismo 22.000, son 22.000 metros cuadrados. El proyecto completo tiene un poco más, casi 32, por ahí, 30.000 metros cuadrados, sin incluir el agua, obviamente. Y pues bueno, el Espíritu Manglar ha sido uno de los parques como más mencionados en los últimos años en Cartagena como uno de los parques, pues, de los mejores parques y cosas de estas. Pues bueno, eso es lo que dicen por ahí, pero bueno, lo importante es que ha tenido aceptación de la gente y pues lo están utilizando. Y es como había dicho, es una de las cosas esenciales para uno como arquitecto que está haciendo proyectos y pues para la ciudad, porque pues no hay cosa peor, diría yo, que hacer unos proyectos que queden abandonados y que se vayan degradando o diluyendo en el imaginario de la gente. Entonces, bueno, eso es. Bueno, escuchado al arquitecto Mauricio Torres, si bien es un profesional que vive en el Caribe colombiano, las obras y proyectos de espacio público que hemos visto fácilmente son aplicables en nuestra región, ya que en la región del Beni, lo que es nuestra ciudad de Trinidad, tenemos muy similar el tema de los humedales, las islas que se forman a partir de estos senderos, de estos canales que tenemos bastante también alrededor de lo que es nuestra ciudad y en otras ciudades también de nuestra región, debido a la Amazonía que tenemos, debido a los ríos, a la misma temperatura inclusive que presenta el Caribe colombiano. Entonces estos espacios, esta exposición ha sido muy positiva para nosotros a través del programa poder mostrar que se pueden crear espacios sin crear infraestructuras tan extravagantes, sin usar materiales que cuesten un dineral para que la población pueda decir la importancia de lo que es el diseño y el proceso comunitario, que las personas participen desde su inicio, de la creación del diseño, según las necesidades, según la cultura, según su costumbre que se tiene en el área, pues la zona, y no simplemente ir a socializar un proyecto que ya está diseñado y que ellos directamente tienen que aceptar. Este tema de la conceptualización de la arquitectura para poder transformar nuestro territorio es muy importante. Todos estos procesos que has mencionado, tanto en el espacio público y los proyectos comunitarios, que vamos a poder presentar
en dos etapas esta exposición debido a la importancia de estos proyectos y que realmente son fáciles de implementar. Teníamos, por un lado, el tema de los proyectos a través de las instituciones públicas y, como decía el colega Mauricio, también los otros proyectos comunitarios gracias a la inversión privada de algunas empresas que lo hacen como responsabilidad social, ¿no? Entonces, Mauricio, te agradecemos por esta exposición para que también de esa manera podamos trabajar. No simplemente hacer un proyecto de un escritorio y colocarlo en un espacio, sino que también hacer un estudio previo, hacer el proceso correspondiente para que cuando se implemente este espacio, este parque urbano, esta infraestructura que se puede hacer, sea con participación de la gente que va a ser beneficiaria de estas obras, ¿no? Entonces, agradecerte nuevamente, Mauricio, por esta oportunidad, por estos minutos que nos hemos extendido, pero debido a la importancia de estos proyectos. No, muchísimas gracias a ti, Diego, por haberme invitado. Y yo creo que una de las cosas importantes dentro del hacer del arquitecto también es eso, intercambiar un poco experiencias, intercambiar incluso anécdotas que suceden en los proyectos. Creo que eso, pues uno, cuando hay contextos similares, siempre es bueno tener esas referencias, revisar qué se está haciendo en otros sitios. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes para nosotros como arquitectos. Y efectivamente, o sea, trabajar con el medio ambiente, aunque ya hay como una moda, y digo moda porque pues a veces suena así, a veces parece que es una moda, hay que también tratar de ser un poco más, diría que serios en cómo asumir estas intervenciones que al final siempre son artificiales. Entonces, cómo eso artificial comienza a dialogar o a estar en contacto e interacción con la naturaleza como tal. Pues, entonces, creo que sí, es clave revisar todas estas referencias y bueno, en realidad agradecerte por la invitación. Espero que pues bueno, sí puedan apreciar bien los proyectos, incluso pues bueno, están invitados también a visitar Cartagena. Tú ya has venido, recuerdo. Entonces, también es importante visitarla y visitar estos sitios para conocer un poco estos contextos. Entonces, no, muchas gracias. Gracias, arquitecto. Y entonces estamos con todo hasta otra próxima semana con un nuevo tema y nuevos profesionales invitados a través de nuestro contacto virtual. Hasta luego.